Buenos días, hermanos. En este día las intenciones son de acción de gracias por la familia Chazarocoy. En otras intenciones, en reparación por las ofensas cometidas al corazón eucarístico de Jesús, la Guardia de Honor al Corazón de Jesús, por la familia Cuevas Ortiz, García Cedas, Rodríguez Hernández, Andrade Montero, Montero Morales, Delgado Iglesias, por José Manuel Jiménez Montero, José, Sofía, Miriam, Osvaldo, Kevin Eduardo, Ignacio Gabriel, Diana, Marián, Nadia, Eduardo, por las mujeres embarazadas y por los que no tienen trabajo, por nuestros hermanos enfermos, Viridiana, Marivía Ayala Bravo, Andrés López, Irma Mendoza, Marta Andrade, Tomás Andrade, Maribel, Marcos, Rosa María, Elisa, Evodia, Lourdes y Alfonso Cruz, María Luisa Lastra Santiago, José Manuel y Linda Luz Cruz. Por nuestros hermanos difuntos, Rafael Bravo, Cupertina Sobrón, Madre Lupita, Hugo David Reyes Hernández, 9 días, Luis Fernando Cabrera, Merlina Pérez, Graciela Cruz Rodríguez, 1 año, Miguel Villalobos Pérez, Miguel Pérez Hernández, Tomasita Meléndez, Marta Hernández, Mercedes Sánchez, Jorge Rosado, y por las almas benditas del purgatorio. Nos disponemos a celebrar esta Santa Eucaristía. ¿Sí? Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy estamos celebrando a Santo Tomás Apóstol, y creo que es uno de los santos que nos enseña muchísimo, además de que es uno de los santos más del Evangelio más conocidos, uno de los apóstoles más conocidos por esta profesión de fe que hace tan peculiar después de ver al Señor. Y esta expresión que le dice el Señor, dichosos los que creen sin haber visto, puede ser a lo mejor una de las expresiones que más nos describe cuando todo lo que vivimos en cuestiones de fe también lo queremos someter a las formas en las que conocemos las cosas ordinariamente. Pidámosle a Santo Tomás que interceda por nosotros y nos permita tener una fe siempre sólida, una fe que esté más allá de los sentidos externos, una fe que esté más allá de nuestro dolor, de nuestras tristezas, de las luchas que tenemos constantemente. Y pidámosle perdón al Señor por las veces en las que hemos sido incrédulos, por las veces en las que no hemos vivido lo que creemos. Y confiando en su misericordia decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alegrarnos por la festividad del apóstol Santo Tomás, para que siempre nos ayude con su protección y para que creyendo tengamos vida en el nombre de aquel a quien él mismo reconoció como Señor. Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor, y escuchamos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular.
Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto la mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Esta palabra con la que se cierra el Evangelio que hoy escuchamos, esta expresión de Jesús dedicada a Tomás,
es quizás una de las expresiones que más nos podrían cuestionar en nuestra vida acerca de la forma en la que creemos. Muchas veces podemos, y yo lo asumo así porque yo lo he hecho, así como que juzgar a Tomás, o no sé si a ustedes les ha pasado, siempre oímos la historia de Tomás y decimos, ese Tomás, qué incrédulo, ¿no? Así como si nosotros fuéramos muy firmes a veces en nuestra fe. Y lo cierto es que Tomás, esta reflexión siempre la retomo, aparte que me da así como un poquito de gracia, porque decía San Agustín, esta creo sí la decía San Agustín, que a Santo Tomás le conocen como el gemelo. ¿Por qué? Porque nunca aparece el gemelo o el otro aquí en el Evangelio, ¿verdad? Nunca aparece otro. Generalmente Jesús cuando llama a veces a pares de hermanos, hay varios, está Santiago, está Juan, está Pedro, está Andrés, ¿no? Son hermanos. Entonces, ¿por qué no llamó al gemelo de Tomás? No aparece aquí. ¿Quién es ese gemelo? Dice San Agustín, pues eres tú, soy yo, ¿no? El que no cree, el que se parece a Tomás, somos nosotros. Y bueno, es interesante, porque el juicio que hacemos sobre Tomás muchas veces es así como despectivo. Sin embargo, hay que apreciar y valorar también las formas en las que el Señor suscita la fe en él. Y quisiera resaltar dos aspectos, porque ante esta oscuridad que vive Tomás, pues él hace el esfuerzo de entender y de acercarse. Ante la predicación que recibe, él, aunque de momento no está dispuesto, trata de acercarse a este misterio. Y fíjense las causas por las que este hombre le cuesta trabajo creer. La primera causa que me gustaría compartirles sería metiéndonos a los sentimientos del discípulo, a los sentimientos del amigo de Jesús. O sea, fuera de que estos hombres hayan visto todos los milagros de Jesús, fuera de que hayan escuchado toda la predicación, vemos cómo humanamente el Evangelio los describe, que después de la pasión, estos hombres, ¿qué hicieron? Se escondieron, muchos se fueron. Después de ver morir al maestro, imagínense esos sentimientos de los discípulos confundidos, con miedo, confundidos porque pues que yo creo que no se esperaban un desenlace así, con miedo porque a lo mejor a ellos también les tocaba la persecución, y de hecho así fue, pero ya después, tal vez con impotencia porque no podían hacer nada ante los que andaban atrapando al maestro. Y bueno, pues hoy ese Tomás también es partícipe de esas emociones. Digo, el Evangelio no lo menciona, pero lo podemos deducir de una manera lógica, cómo se sentía ese discípulo, y que de repente vengan y me digan, todos esos sentimientos de confusión, de miedo, de dolor, vienen y me dicen, ha resucitado el maestro. Oye, pues espérate. Entonces, primera cosa, que puede ser como una barrera o una nube que vela nuestros ojos, y aquí ya digo nuestros porque te das cuenta que eso no es propio de Tomás. También a nosotros nos cuesta creer cuando tenemos miedo. También a nosotros nos cuesta creer cuando
nos duele algo en el alma, en el corazón. También a nosotros nos cuesta creer cuando estamos confundidos. Somos muy creyentes, conocemos mucho de las cosas de Dios, pero a veces hay circunstancias que también nublan nuestra vista, nublan nuestra mirada y nos cuesta trabajo entender el misterio de salvación de Jesús. Cuando alguien más viene y nos lo anuncia, oye, Jesús está vivo, oye, levántate, ánimo, el Señor está con nosotros, aquí está presente. Cuando en nuestro corazón hay estas cosas, nos cuesta trabajo creer. Entonces, aquí vemos la que yo creo que es como que la primera barrera que tiene Tomás a la hora de recibir el anuncio, pero también nosotros la hemos tenido. ¿Qué tenemos que hacer ante esto? Pues al darnos cuenta que muchas veces el miedo y el dolor son esas cosas que nos hacen dudar del Señor, no hay que permitir que estas emociones crezcan. En el cristiano no se puede albergar el miedo. El cristiano no puede hacer que crezca el miedo en él. El cristiano tiene que ir más allá de la emoción. No, aquí sin condenarla, las emociones, obviamente se siente tristeza, se siente enojo a veces, impotencia ante algunas circunstancias, pero saber que detrás de este misterio está la acción de Dios, saber que detrás de mi impotencia está Dios que todo lo puede, saber que detrás de mis limitaciones, de mi miedo, está Dios que nunca me abandona, que cumple sus promesas, que es fiel, que me auxilia. Entonces dejo de mirarme a mí, mi realidad, y empiezo a contemplar la realidad de Dios, la realidad de Jesús, del Dios con nosotros, del Dios que nos salva. Y bueno, el segundo punto es también esta forma que nosotros tenemos de constatar las cosas. Ya ahí entramos a un otro punto ya a lo mejor un poco más sensitivo. Y hoy más que nunca, si hay algo que yo considero que las nuevas generaciones y muchos de nosotros, generaciones de más atrás, estamos atrofiando. ¿Y saben qué significa la palabra atrofiar, verdad? Cuando un músculo o un órgano no lo utilizamos tanto, ese músculo se debilita, se hace pequeño y paulatinamente va dejando de funcionar. Eso se le llama la atrofia. Un músculo se atrofió, ¿no? Por eso se dan cuenta que cuando dejamos de hacer ejercicio, algo como que ya no tenemos la misma fuerza que antes, nuestros músculos se van atrofiando. Bueno, una capacidad que se va atrofiando en nosotros, en nuestra vida, de una manera muy interesante. Las nuevas generaciones, y les digo también en muchos de nosotros, es la capacidad de creer, la capacidad de fe. Esto es algo natural al ser humano, la fe. Es algo a lo que el ser humano no puede resistir. Es como decir, bueno, yo renuncio a mi capacidad de reflexión. O sea, no, por ser humano tenemos capacidad de reflexión. No podemos decir renuncio a esta capacidad que tengo. Un ser humano, una persona en condiciones normales, tiene la capacidad de reflexión. Tiene la capacidad también de desarrollar emociones, ¿no? Tenemos esas capacidades humanas.
Y también ahí entra la fe, en esas capacidades. Para desarrollar la capacidad de reflexión o de conocimiento, es evidente que necesitamos de nuestros sentidos. De hecho, el conocimiento científico se basa en esto, ¿no? En comprobar los hechos. Así básicamente un método científico para poder seguir desarrollando la ciencia, el conocimiento, se basa en esto, en experimentar, ¿no? Tenemos el caso ahorita de la vacuna. Muchos de nosotros decimos, bueno, ¿por qué? Pues como que nos da miedillo, ¿por qué? Yo creo que una de las cosas más lógicas por las que nos da un poco de miedo es el hecho de que no está tan probada, ¿no? Pues, generalmente para desarrollar una vacuna tienen que pasar varios años, varias pruebas, etcétera, etcétera. Es natural que a lo mejor nos dé un poco de temor no vacunarnos, pero bueno, ese es otro tema. Pero la cosa es que ciertamente cualquier desarrollo científico, cualquier desarrollo tecnológico necesita pasar por esta experimentación, pero la fe no. La fe no depende del método científico y no por eso deja de ser una experiencia válida. No por eso deja de ser una capacidad que está en nosotros y que muchas veces hemos dejado de desarrollar, o que la queremos desarrollar a través de un método experimental que no es propio de la fe. Es como decir, bueno, regresando al ejemplo del músculo, quiero fortalecer mis brazos haciendo sentadillas, ¿no? Pues no, ¿verdad? No estás trabajando el músculo que corresponde. Para trabajar la fe, necesitamos el encuentro con el Señor. Para trabajar la fe, debemos de superar los sentidos externos. ¿Cuáles son? 5. Vista, oído, tacto, gusto, ¿no? Olfato. Este es desde el kinder, son los sentidos externos. Tenemos que desarrollar el sentido interno, el sentido que está dentro de nosotros. Tomás quiere tener un encuentro con el Señor, pero un encuentro experimental, quiere tocar, quiere ver lo que muchas veces no es tangible y lo que muchas veces no será visible. Por eso el Señor dice, dichosos quienes creen sin haber visto, porque la fe auténtica, la fe verdadera, se desarrolla más allá, no se reduce. Al decir no se reduce, digo, no quiero decir que los excluya del todo, no, pero no se reduce a esto, a los sentidos externos. La fe está más allá. La fe está más allá de una experiencia sensitiva. La fe es una experiencia de encuentro con el Señor. La fe implica amor, implica confianza. Pidámosle a Tomás que interceda por nosotros, que nos permita romper las barreras del miedo, las barreras del dolor, para abrir nuestro corazón a un encuentro con el Señor, un encuentro que está más allá de nuestros ojos, de nuestras manos, un encuentro que se da a través del anuncio, el anuncio que decían sus hermanos, hemos visto al Señor, está vivo. Muchas veces nos lo han hecho a nosotros. Ahí se va dando el encuentro que se da a través de la palabra, a través de nuestras propias formas de conocer a Jesús. Pidámosle a Tomás que interceda por nosotros para suscitar una fe auténtica, una fe dichosa, que no se limita a ninguna de nuestras barreras y de nuestras limitaciones. Que así sea. Que así sea.
Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas bendito. Te doy gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias, Señor, por mi fe. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas bendito. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al conmemorar la confesión de fe del apóstol Santo Tomás, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para darte así el culto que mereces, y te pedimos humildemente que cuides en nosotros los dones que de ti hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a compartir, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los, vamos a llamarle así, ¿verdad? Uno de los ejercicios que nos ayudan a que el músculo de la fe no se atrofie es la oración. Son formas de encontrarnos con el Señor. Por eso vamos a dirigirnos al Señor con la oración que Jesús nos ha enseñado. Decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Les recuerdo que para recibir la comunión, quienes estén dispuestos, correctamente preparados, la forma correcta de recibirla es mano izquierda de esta forma y mano derecha de esta forma. Antes de comulgar, retírate un poco el cubreboca para que no te estorbe, y después de comulgar, fíjate muy bien que no te quede nada aquí en tu mano. Si te queda algo, también consúmelo, evita que caiga al suelo lo más que se pueda. Observa bien y evita que caiga al suelo. Lo segundo es también comulga frente a quien te da la comunión. No te vayas caminando con el cuerpo del Señor en la mano, y checa muy bien que ya el gel esté disuelto en tu mano para que no te quede ahí pegajoso ni todo así viscoso, ¿no? Entonces es importante que pongamos atención en esto. Es tedioso a veces repetirlo, pero bueno, vale la pena tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Creo, oh Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Oh Jesús, no permitas que me aparte de ti. Amén. Señor mi Dios, yo te busco. Mi alma tiene sed de ti. Cual tierra seca, agostada, sin tu gracia desfallezco. Eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Tú eres mi Señor, la parte de mi herencia. Solo en Dios descansa mi alma, del viene mi salvación. Él es mi roca y mi baluarte, de Él viene mi esperanza. Tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Tú eres mi Señor, la parte de mi herencia, la parte de mi herencia.
en los cielos y en la tierra, sea por siempre muy amado. Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Oremos. Dios nuestro, en este sacramento hemos recibido verdaderamente el cuerpo de tu unigénito. Concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y también lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol Tomás, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues recordamos las actividades del mes de julio en Casa Santana, el tema de del curso de regularización. Están todos invitados, niños de segundo a sexto grado, el costo de recuperación de 150 pesos. Hoy también tenemos un retiro, ahí nos encomendamos algunas personas de la comunidad que bueno, van a tener van a seguir un carisma de la escuela de la Cruz. Entonces pues recen ahí para que este retiro dé muchos frutos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una excelente mañana. Un abrazo a todos. Gracias, Padre. Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu